Somos Luciana y Marcela. Yo soy psicóloga. Yo soy artista. Ambas somos mamás y somos parte de Jacarandá Comunidad Educativa. Dos generaciones que se encuentran para dialogar de distintos temas y compartir con ustedes. Juntos exploraremos y reflexionaremos sobre temas de bienestar, crianza, maternidad, familia y muchos otros. Los invitamos a compartir y ser parte de este Viernes PM. Hoy día es nuestro segundo podcast, Maternidades Cuestionadas, Hijos o Perrijos. Ha sido un tema que nos surgió, creo que en la última reunión que tuvimos sobre podcast, y nos pareció curioso. Y Marce va a contar un poco sobre el tema. Sí, hola, ¿cómo están? Gracias por haber visto nuestro primer podcast. Estamos emocionadas y queremos continuar con este tema que nos viene dando vueltas por la cabeza, ya que los que trabajamos con niños muchas veces trabajamos con mamás también, ¿no? Y podemos ver, sentir, escuchar cómo son estas maternidades diferentes en cada una y cómo lo estamos viviendo y cómo las personas deciden tener hijos, por qué deciden tener hijos o no tener hijos y tener perritos. Ahí ladró un perrito. Justo ladró el perrito. Perritos, gatos, ¿no? Sí, perritos, gatos, ¿no? Entonces queremos conversar un poquito sobre eso y a ver, vamos a empezar. A ver, Lulu está embarazada, tiene Del segundo. casi 6 meses, ¿no? 5 meses. 5 meses. Tu segundo Sí. niño, porque es hombre también, parece, ya lo contaremos. Sí. Yo tengo 2 adolescentes, entonces nuestras adolescentes tardíos, ¿no? Porque ahora la adolescencia dura más, no porque ellos estén tarde, sino porque la adolescencia Hasta los dura más. 40. Hasta los 40 la adolescencia. Entonces, a ver, empecemos por nosotras. Lu, ¿por qué decidiste tener hijos? ¿Cómo fue tu A maternidad? ver, la mía ha sido un poco compleja, ¿no? La primera vez que quedé embarazada con Santi, yo era chica, tendría que 22, y eso no fue planificado, pero hablando de decisión, o sea, yo siempre quise tener hijos, ¿no? Sí era como, algún día voy a ser mamá, sí había eso en mí, ¿no? Entonces, cuando llegó la sorpresa, para mí fue bonito, ¿no? Fue interesante, ¿no? Sí, un montón de preguntas, ¿no? De qué voy a hacer, ¿no? Pero creo que lo tomé como ya, es mi responsabilidad, ya está, vamos, y seguimos, ¿no? Entonces, siempre fue como algo que estaba ahí para mí. Yo siempre pensé que iba a ser mamá, o sea, es más, veía niños y decía: "Ay, algún día voy a ser así, asá", y como que pensaba cómo iba a criar incluso, ¿no? Siempre tuve esa imaginación, ¿no? De cómo voy a acompañar a mis hijos, qué es lo que quiero, ¿no? Y bueno, con este segundo, este sí fue un plan, ¿no? Yo dije: "A los 30 tengo mi segundo hijo máximo", y así que bueno, ya tocaba, ya tengo 30 y dije: "Este es el año", ¿no? Para tener un segundo, y que Santi y este bebé no se distancien tanto, ya de por sí ya tienen 8 años de distanciamiento, ¿no? Eh, pero sí creo que en verdad me gusta ser mamá, lo disfruto. Por más de que hay un montón de dificultades y de ¿no? De cosas locas, creo que en mi caso siempre ha sido como divertido y bonito, ¿no? O esta expectativa siempre fue como muy idealizada también, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha sido en tu caso, Marce, con 2 Ah, hijos? qué diferente, ¿ah? Qué diferente. Yo siempre quería tener hijos, mi sueño era tener hijos, pero en aquella época, yo soy mucho mayor que tú, yo tengo 52 años, y Ujú. yo quería tener hijos como que bien joven, ¿no? Yo dije 20, 23 años voy a tener hijos y voy a tener varios hijos, porque quería criar y quería ser mamá, ¿no? Ujú. Pero me faltaba el esposo, me faltaba la pareja. ¡Qué loco! Pucha, Sí, eso es claro, algo que no era he como contado, que después lo voy a contar. claro, era como que, ¿no? Y ahora, yo quería, obviamente en esa época era mucho más formal el tema de que tienes los Ujú. hijos casada dentro del matrimonio. Casada, claro.
Bueno, llegó el padre, ¿no? Cuando yo tenía 29 años, o sea, ya en esa época era Ah, te recontravieja, demoraste por supuesto, era recontravieja para para la tener época, ¿no? hijos. Claro, para la época ya era una mirada bien fuerte porque ya pasados los 30 tener hijos ya era como que, uy, no, no, ya estás vieja. Y si no Qué tenías fuerte, ¿no? esposo o pareja para esa época, ya eras pues la solterona, ¿no? Así era la solterona. Me casé y después me demoré en tener hijos porque, o sea, nunca tuve nada físico, nunca me diagnosticaron nada físico, pero creo que era tanta mi ansiedad que no quedaba embarazada. Mi primer Mm, hijo nació cuando yo tenía 33 años. Imagínate, ¿no? Recontra guau. tierno, para esa época. Claro. Y ya felicidad total, porque fue un niño tan esperado, tan buscado, ¿no? Y como yo era psicóloga, ya había así leído como loca un montón de cosas sobre crianza, sobre niños, sobre parto, embarazo y todo lo demás. Y Lucía, la segunda, vino súper rápido, porque yo dije, bueno, me voy a demorar Claro, ahí seguro te vinieron 2 al hilo. 2 así, y fue como, wow, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? En un momento yo tenía mis 2 hijos que se llevan 1 año, 2 meses, y eran como mellizos. Fue una etapa muy, muy exigente Claro. en todo sentido. Dejé de trabajar porque era imposible trabajar y con 2 niños tan pequeños, como no me acuerdo si 3 o 4 años, me dediqué exclusivamente a ellos, Ujú, ¿no? Y bueno, ya era felicidad total, ¿no? Yo en verdad sí quería, incluso si no me hubiera divorciado, porque después me divorcié, creo que hubiera tenido más hijos, ¿no? Hubiera tenido, ujú, como en mi caso, ¿no? En mi familia somos 4 hermanos. En la familia de mi mamá, ujú. 12 hermanos. O sea, Asu, no iba a tener, asu, au. claro, no iba a tener tantos, pero sí Es por lo un menos 3 montón. creo que hubiera sido bonito, aunque ahora viéndolo hacia atrás hubiera sido muy difícil, ¿no? Muy Claro, difícil. Creo que 2 estuvo bien. Como eran hombre y mujer, ya era como que todo completo, ¿no? Pero mira claro. qué Qué diferente las diferente. experiencias. Justo Sí. mencionabas lo de estar casados, ¿no? Yo tuve a Santi estuve sola los primeros años con Santi, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy distinto, pero ya algún psicólogo o tú dirás, yo cuando era niña tenía un juego, que era una casita que hasta ahora la tengo, que tenía un cuartito, cocinita, baño, no sé, como cositas así, y otro como librería. Y yo siempre imaginaba que en la casita estaba el cuarto de mi bebé y mi cuarto. Al marido Ujú, nunca, nunca lo vi, nunca lo vi. Entonces imaginaba como que el criar, pero claro, no tenía esta idealización de, el hogar con la pareja, ¿no? Con el ujú, esposo, casarme, ¿no? ujú, Sí, algún día pienso que quizás, quién sabe, lo dejo abierto, pero no, ese no es un deseo, no era un deseo tan fuerte como el de ujú. ser mamá, ¿no? Que ese sí lo tenía como bien presente, ¿no? Claro, es que son como diferentes formas, ¿no? De ver la maternidad conforme transcurre el Mm, tiempo. O sea, antes era como más, el caminito estaba definido, ¿no? Te enamoras, te casas, tienes hijos y claro. crías. ¿No? Ahora no. Ahora ese orden Ujú. ya no es ese orden, en verdad. Claro, además lo de las edades también es algo que es sorprendente, ¿no? O sea, ahora justo tengo una amiga que tiene 40 y ella me decía: "Pucha, yo no tengo hijos, ya quiero tener hijos, ¿no? Pero ya viví la vida, a los 40 recién quiere tener hijos", ¿no? Otra amiga que también acaba de tener hijos y tiene también 40, ¿no? Y yo aún pienso como: "Pucha, 22 era muy joven", Ujú, quizás para ti no, para ti tú has mencionado que querías a esa edad tener hijos, ¿no? Para mí ujú, yo era muy ujú, chibola a esa edad, ¿no? ujú. Eh, Y ahora también, justo el otro día estaba pensando porque vi en una noticia, no sé quién, una mujer, Ujú. había decidido tener un hijo a los 50, ¿no? Paso. Y claro, me imagino que con algo de ayuda, pero era así como, ¿no? Ha decidido tener a los 50 años, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué no dicen eso de los hombres? ¿Por qué no Claro, dicen eso? escúchame, ¿No? hoy día estaba con Luis, con mi compañero, y él me decía: "Oye, ¿has visto que Al Pacino va a tener un hijo a los 82 años?". Y es como, guau, guau. Pero es al contrario, es como que, ¡ay, qué viriles!, ¿no? ¡Ay, qué viriles! ¿Cómo Claro, pueden seguir teniendo hijos por todos lados? Porque, claro, todavía claro, él puede, fecundar, ¿no? Las mujeres tenemos ese claro. límite,
pero Mm. creo que no solamente es el aspecto físico, ¿no? O sea, es también cómo vas a criar tú, es diferente criar con 20, con 30, con 40, con 50, con 80. O sea, ese el Claro, hijo de Al Pacino, ¿cuántos años lo va a disfrutar? O sea, muy poquitos, ¿no? claro, Claro, obvio. ¿por qué decidió Sí, tener un hijo a los 80? O sea, pensó en él, no pensó en el niño, claro, me muy imagino, bien. Sí, pues ¿no? sí. Y un poco siguiendo acá con el tema, ¿qué creemos que es ser actualmente, no? O sea, ya les hemos contado un poco cómo es para nosotras y ha sido para nosotras 2, pero ¿qué creemos que es actualmente, no? ¿Cómo lo Mm, vemos nosotras? Marce, ah, su tú. Yo creo que ahora es como muy exigente el tema de vas a ser mamá o vas a ser papá, Ujú, ¿no? Creo que antes era como un proceso más natural, ¿no? Eres papá, eres mamá, criabas de una manera diferente porque estabas como acompañado de repente de personas de tu alrededor, ¿no? Tu mamá, tus abuelas, tus tías. Había mucho más este tema de familia, de comunidad. Ahora las mm, familias tienden a ser muy abiertas, muy diferentes. Entonces criabas un poco más acompañada. Ahora creo que las personas crían más solas o acompañadas de Google, pues, ¿no? Buscando a ver o qué también hago, pasa ajá. esto, ¿no? O también pienso, creo que ya ahí es otra perspectiva, ¿no? Ahora el papá está más involucrado también, ¿no? Antes siento que el papá, o sea, si tú has tenido la oportunidad de dejar de trabajar tantos años, es porque él se encargaba tenía otro rol, ¿no? Era Ujú, otro el rol en esa época, ¿no? Y viendo a mis papás o más atrás a mis abuelos, ¿no? La mamá se encargaba de la crianza, ¿no? Acompañada efectivamente de la abuela, ¿no? De la bisabuela. Pero el papá se encargaba de trabajar y proveer, y era un ujú, poco ese el rol, ¿no? ujú, ujú. Y Claro, ahora no, y ahora en la actualidad siento que es más un poco de intentar que ambos cumplan ese rol de criar también, ¿no? sí, sí, por ese lado creo que ha habido un gran avance. En Jacarandá, por ejemplo, en el nido es impresionante, pero incluso creo que van más papás que mamás a Ujú, dejar a sus niños y a recogerlos. Tú ves así ujú, un desfile de papás que claro, se han dado ese tiempo para acompañar ese momento y creo que también después de pandemia las formas de trabajar han cambiado, hay mucho más trabajo remoto. ujú, Entonces les permite a los papás también acompañar a sus niños de otra manera, ¿no? Y que de repente la mamá no tiene remoto, sino tiene presencial, entonces el papá se hace de cargo de muchas labores de crianza y del hogar también, ¿no? Lo cual creo que es ujú. un súper, súper avance, ¿no? Y ha habido un avance también en otros países, por ejemplo, creo que en Perú no, pero en otros países, les dan licencia a los papás también Sí, para tener, como que un periodo de acompañamiento a sus hijos, ¿no? sí, Y mucho eso más está tiempo, buenísimo también, ¿no? sí. Mucho más tiempo de licencia, ¿no? Pero Mm, también por otro lado creo que mamá o papá están sobreexigidos, ¿no? mm, Porque hay tanto tema de crianza positiva, de lo tienes que hacer de esta forma y tienes que ujú, trabajar en ti, o sea, toda una cultura del positivismo impresionante que también siento que ujú, se multiplicó en pandemia, como todo ese tema de las redes se quintuplicó y había ujú, mucha información, entonces yo me pongo a pensar, si yo ahorita tuviera, no sé, 25 años y tuviera que ser mamá y tuviera toda esta información, lo sí, pensaría, porque si me equivoco, si no soy esa mamá suavecita, si soy la mamá loca, gritona, este, claro. o sea, difícil, muy difícil. ¿Qué espera el Yo mundo de creo que mí? O sea, ajá, exacto. Justamente ahorita pensando en esta pregunta de la sociedad, ¿no? Y nuestro propio entorno, ¿no? Porque está por un lado lo que la familia espera, lo que nuestro entorno cercano espera, ¿no? Pero también lo de la sociedad, o sea, todo lo que implica mujer, que trabaja, mujer segura, mujer que tiene su empresa, y además tiene que criar, y además tiene que ser un pan del cielo, porque hay crianza positiva. Es como una carga bien pesada, ¿no? Y para el hombre también tiene sus cargas, ¿no? O sea, tiene que proveer, tiene que entender que la mujer va a estar histérica durante el embarazo y también entender, ahorita yo voy ahí. eso es propio, eso es tu Y, pero también ahora tiene que hacer este rol también de acompañar a los hijos. Es como, son bastantes
siento que, claro, la mujer tiene como un peso, digamos, más porque el bebé depende también de ti, de la teta, en el caso de la teta, Ujú, pero son un montón, ¿no? Y creo que las mujeres también lo pensamos más, ¿no? Nos cargamos mentalmente más de esas cosas, ¿no? De si le voy a dar leche, si le voy a dar fórmula, si no, que la fórmula es mala, que cuándo va a comer. El otro día una amiga que tiene su bebé de 5 meses me dijo: "Le he dado agua y manto, ¿está bien?". Como, le he dado agua y manto, como cada cosita que hagas ujú, te hace mejor o peor, entre comillas, claro. mamá o papá, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy cuestionados, ¿no? Mm, Y no solamente lo que vas a hacer como mamá o como papá, sino con el resto de tu vida, ¿no? Alguien por ahí también me comentaba, yo cuando, para tener hijos, tú, pues no, lo estábamos hablando contigo, ya me está bien, sí. que tengo que tener un sueldo de tal cantidad o tales Ah, comodidades, claro, ¿no? Tales logros que claro. ahora se habla mucho de eso, ¿no? No, termina tu carrera primero, haz tu maestría, conoce todo el mundo, viaja y después ya tienes hijos, ¿no? Con lo cual la Ujú. maternidad se está postergando o se está dejando de lado porque también ya pues de repente llegas ahí y obviamente si te presentan todo este panorama del tipo de mamá que tienes que ser o papá y ya has ¿Qué disfrutado razón? todo esto, entonces dices, no, yo mejor sigo viajando, obviamente, ¿no? Claro. Y en verdad tampoco es tan cierto, ¿no? Yo, por Mm, ejemplo, yo sí terminé mi carrera antes de tener hijos, ¿no? ujú, Terminé mi carrera, pude estudiar varias cosas y luego decidí tener hijos, paré de trabajar y volví a trabajar. Tampoco me ujú. sentí en ese momento como que tenía que hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Ser mamá, trabajar, tener mi departamento, mi carro, o sea, no. Era como que Claro, hay un tiempo para cada cosa también, ¿no? creo que ahí también son como que estas expectativas y realidades, ¿no? Hay gente que puede tener este, digamos, privilegio de poder dejar de trabajar, ¿no? Exacto. Porque tiene apoyo, ¿no? Ujú, O qué sé yo, ¿no? O estos acuerdos que se llegan en pareja, ¿no? De ya, ahora tú trabajas, yo voy a dejar de trabajar, ujú, ¿no? ujú, Son parte de ciertas, realidades también, ¿no? ujú, Em, en mi caso no fue así, ¿no? Yo tuve que dejar a Santi a los 3 meses, mi papá, mi mamá me ayudaban los primeros meses, pero siempre trabajé, ¿no? Siempre tuve que trabajar, ¿no? No había como este tiempo, de solamente dedicarme a Santi, ¿no? Y y sí fue creo que en ese sentido, era algo que sí no fue una expectativa, cumplida, ¿no? Porque yo sí pensaba como: "Ay, voy a estar con mi hijo un año por lo menos", ¿no? ujú, ujú. Y al final no se pudo, ¿no? Obviamente, en ese momento estaba yo sola y tenía pues, hacerme cargo también, ¿no? Pero igual, incluso ahí, o sea, yo en mi caso, por lo menos particular, también veo como que ciertos privilegios que ha sido tener a mi mamá cerca en ese momento Ujú, y poder estudiar. Hice mi diplomado en arteterapia. Más adelante ya, cuando llegó mi compañero a mi vida y vinimos acá al valle a vivir, armamos jacarandá. O sea, sí, igual siento que hubo como mi situación económica y laboral, igual estuvo creciendo, ¿no? No ujú, no se quedó tampoco como: "Ah, imposible, ya no voy a poder hacer nada", ¿no? ujú, E incluso previo a eso, para mí fue como: "Oye, yo la pasé muy bien hasta mis 23 años, bien, la ujú. viví bien". Hice No mis queremos saber, no queremos locuras, saber, Luciana. ese es para otro podcast. Viví mis locuras, me fui de viaje, viajé sola. Me fui hasta el otro lado del charco a vivir. O sea, también tuve mi Mm, tiempo, ¿no? Que también es parte de estos privilegios que creo que yo pude lograr claro, en su momento, ¿no? claro, Obviamente no como todos tenemos esa realidad, ¿no? exacto, es como no podemos hablar de una sola forma, ¿no? De Ujú, ser mamá, de maternar o de papá, porque cambia mucho desde el inicio, ¿no? Desde si quieres o no quieres, desde si fue un embarazo que lo buscaste o si fue un embarazo que no lo buscaste, que simplemente ujú, llegó y eso puede ser de muchas formas. Eso ya va cambiando, ¿no? Va cambiando muchas ujú, cosas en cómo asumes, cómo aceptas y finalmente cómo ejerces tu maternidad y tu paternidad, ¿no? ujú. Pero la Desde, realidad ahora es que, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita que estoy embarazada,
trato de no pensar mucho en cómo va a ser, pero Ujú, porque ese es mi carácter, yo soy así, pero tengo como que ciertas pinceladas de lo que quisiera, ¿no? Como digo, ujú, por lo menos 5 meses voy a estar con mi guagua, después voy a tener, que trabajar poco a poco, ¿no? Eso también ujú, es un acuerdo que hemos tenido con Luis. ujú, Pero la realidad es que, hablando justo ayer también con una amiga, me decía, la realidad es que no lo sabes hasta en el momento en el que llega, ujú, ¿no? O ujú, sea, cuando llega y ves la demanda que te da tu bebé o no, ahí es cuando recién te das cuenta, okey, voy a poder o no voy a poder, ¿no? Yo ujú, ya no soy la ujú. chica de 23 años que va a tener una guagua, ya tengo 30, no es tanto tampoco, pero también ya es diferente, ¿no? Ya Claro, ya me canso más, ya una noche de sueño es fuerte, ¿no? por supuesto, ¿no? Y creo Mm, que depende también de muchas características personales, ¿no? mm, Porque ahora que estabas hablando, yo siento que hay en el aire esta información ahí que se cuela, ¿no? Como que cuando tienes hijos, dejas de disfrutar, ¿no? mm, Como mujer, como persona, como profesional, lo que desempeñes en la vida, y es como si fuera un hueco negro de voy a criar con esfuerzo, con sufrimiento, y después puede ser que vuelva o puede ser que no vuelva, ¿no? A ujú. mi vida normal. Pero creo que ahí se ha perdido mucho, ¿no? Ese tema de poder realmente tener ese acompañamiento de personas o de familiares que te puedan decir, ¿no? Oye, no tienes que hacerlo de esta manera, puedes hacerlo tranquila, como tú puedas, porque eso también es importante, ¿no? Se ha perdido mucho este empoderamiento, digamos, de cada uno de poder saber que sí, que yo puedo ser mamá, la mamá que le tocó a mi hijo con Claro, estas como madre. como madre, no con lo que me Ujú, dice el Instagram ni Google. ¿No? ujú, Obviamente dentro de los parámetros de salud que todos queremos, pero que sí puedo hacerlo, ¿no? Desde mi mm. intuición, desde mi propia sabiduría de mamá. Ahora es como Yo que todo lo que me dicen, ¿no? Entonces, y claro, pienso ahí mucho en vuelve en eso de la pánico, intuición, ¿no? ¿no? O sea, Ujú, eso de lo intuitivo en nosotras, ¿no? De ser mamá, ¿no? Esa intuición se ha perdido un poco, ¿no? sí, Em, creo que eso también sería bueno hablarlo en otro podcast, sí, en otro. pero Es que todo viene de afuera ahora, es como que todo te lo sí, dicen, todo es, los 7 tips para ser una buena exacto. madre, los 7 tips para no enloquecer en el camino. A mí, en verdad, ese tema me pasa Que de claro, que está bueno, ¿no? Es una expectativa como que digamos ya bonita, ¿no? Pero la realidad es otra. O sea, la ujú, realidad es que te vas a pelear con tus hijos, te vas o sea, te van a sacar de quicio. Es convivir con un ser que tiene también su carácter, que tiene su ujú, forma de pensar. Es tal cual como, claro, como nosotros con nuestras madres y padres, pero, claro, ahora digamos que somos más conscientes de cómo queremos llevar esa relación, ¿no? ujú, ujú. Pero siento que ahí es donde pasa esta línea muy delgada de ser consciente y de casi que idealizar y pensar que todo va a ser perfecto, O que tiene porque que ser no todo perfecto, o que tiene que ser que tiene perfecto, que ser perfecto. porque no, la verdad es que no, la verdad es que Pero no así es lo la es, ¿no? vida, o sea, ¿qué situación de la vida conoces que sea Ujú, perfecta, ¿no? claro, Donde puedas controlar todo, donde puedas diseñar un plan y decir, ya, si yo voy a conectar con esto, va a resultar esto. Los seres humanos no funcionamos así, entonces es muy peligroso cuando uno da ujú. fórmulas que lo vendes, lo expones como si funcionara para todos, y cada Que persona fuese es en la diferente. totalidad, ¿no? Cuando ya se vuelve el todo, ¿no? Esto es y no hay más, ¿no? Y esta es la forma. Entonces, claro, el que no entra en ese modelo, el que no quiere o el que no entra porque ya tiene otra forma de ser, me imagino que también se cuestiona, ¿no? Y es como, claro, si quieren que sea así, es muy inconsciente también, ¿ah? Yo Mm, no soy así, entonces lo voy a hacer mal, entonces mejor no lo hago, ¿no? Porque claro. creo que igual hay muchísimas motivaciones, todas aceptables y respetables, si decides o no ser mamá o papá, y está bien, no todos los seres humanos tienen que tener hijos, pero Ujú, pero digamos que sí hay una tendencia a cada vez tener menos hijos, ¿no? Claro, mm, el planeta Tierra también está estallando, pero justo estaba viendo que por allá, por el año 60 y tantos, la media de hijos que tenía una mujer era 5 hijos, ujú. 5, ¿no?
para el 89 por ahí eran 3 hijos y ahora estamos en 2 hijos, En a 2 lo hijos. mucho, ¿no? A lo mucho, Ujú, como promedio, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué está pasando, no? Si quitamos todo el tema, no sé, social, económico, que también es un tema importante, ¿no? Yo conozco familias que me parece súper, que ahora antes de decidir cuántos hijos va a tener, sacan su presupuesto, ¿no? Claro, hasta que tenga que Hasta pagarle acá. todas hasta acá llego, ¿no? Y pasa Sí, mucho que en las familias de repente que no proyectaron, ¿no? Este tema económico que también es importante. Tú ves, ¿no? El mayor estudió hasta acá, el segundo hasta acá, mm, el último y el cuarto ya, pucha, piña, ¿no? Ya lo que sí, le tocó nada más. Entonces, creo que sí hay un planeamiento mayor, hay una mayor conciencia de lo que significa ser mamá, papá. De hecho, que las cosas se están haciendo mejor, pero también siento que hay muchísima sí. presión porque tienes que ser de una determinada forma y eso trae sufrimiento. Y por eso es que la Porque gente tienes que también ser buena pareja, tienes que ser que buena pareja, tienes que ser buena mamá, tienes que ser buen trabajador, tienes que ser buen todo. no gritar Entonces tampoco, sí, y no, no no gritar, no gritar, hacer nada, ¿no? exacto. Entonces, claro, yo ahora veo, y eso es lo que nos reíamos un poco de los perrijos, que hay muchas personas que ya también lo manifiestan de esa manera, ¿no? No, yo voy a tener perritos porque es mucho más simple, ¿no? Mm. Mucho más simple desde todos lados, el económico, el Pucha, acá en emocional. mi casa se mueren. Tengo un Claro, perro, 2 gatos y un hijo y medio. claro, yo ya que estoy en la etapa ya del nido vacío, que los hijos se van yendo, yo también me estoy comenzando a llenar de gatitos, porque eso también es otra etapa, ¿no? Se van los hijos y Claro, ya tú tienes tus mascotitas para que te abracen cuando tus hijos ya no te quieren abrazar, ¿no? Entonces, exacto. complejo, complejo el tema, Bueno, tenemos que ir cerrando este sí. podcast de Lo hemos hoy. hecho más Ha sido corto ahora también, un pero podcast más cortito. ujú, Cuéntenos en comentarios si les gustó, qué temas quisieran, si les gusta así un podcast un poco más breve o más largo también, como ujú. ustedes quieran. Todo lo pueden dejar en comentarios. Sí, estamos en YouTube y en el Y en Spotify. Spotify. Ahí estamos, Sí. sí, ya. Así que nos Nos vemos vemos. en 15 días. Chau. Chau, chau.